Bueno, en esta clase vamos a estudiar qué ocurre cuando nosotros vamos modificando de alguna manera las fórmulas de las funciones trigonométricas. Ya vimos cómo son el gráfico del seno, el gráfico del coseno, los hemos construido en GeoGebra, los hemos construido a mano. Y lo que vamos a hacer ahora es estudiar qué pasa si nosotros vamos modificando los coeficientes que rodean a la función seno y a la función coseno, ¿sí? Acá lo que hice fue modificar la escala, ¿sí? Por las dudas de si no saben modificar la escala, en realidad lo que hice fue tomar una unidad en vez de una unidad convencional, fue unidad en pi, ¿sí? Entonces, ¿para qué esto? Para que se vea más claramente, ¿sí? Las intersecciones con los ejes y demás, o cuando la función es positiva, cuando es negativa. Por ejemplo, vamos a tomar el gráfico de y igual seno de x, ¿sí? Entonces vamos a ingresar el gráfico de seno de x, nosotros ya sabemos cómo es el gráfico de esta función, lo hemos descrito desde 0 hasta 2pi, y después habíamos visto o habíamos dicho que esto se repetía, ¿no? Así que si uno pudiera hacer el gráfico en un intervalo mayor a 2pi, después empieza a repetirse, ¿sí? Esto quiere decir que la función esta es periódica, ¿sí? Imagínense que uno, por ejemplo, se puede alejar y la cantidad de ondas que percibe, ¿sí? Es siempre proporcional a la longitud del intervalo, ¿no es cierto? Es decir, una onda completa o un ciclo completo se hace desde 0 hasta 2pi y después se va repitiendo. Es decir, que desde 0 hasta 4pi, por ejemplo, va a haber dos ciclos. La idea sería ver qué pasa si nosotros vamos modificando algunas cosas. Por ejemplo, vamos a modificar el coeficiente que multiplica, es decir, vamos a colocar 2 seno de x. Y igual 2 seno de x, como vemos, ¿sí? Se ve una función que es muy similar, que tiene los mismos ceros, pero que es como más ancha de alguna manera, ¿no? Y si hubiera puesto y igual 3 seno de x, todavía más ancha. En cambio, si yo pongo aquí y igual, por ejemplo, un medio por seno de x, ¿sí? Claramente lo que va a ocurrir es que es justamente más angosta, que es la azul, ¿sí? Este numerito que está acá, este coeficiente que aparece acá, se llama la amplitud, ¿sí? Y la amplitud lo que determina es justamente la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo de la función, ¿sí? O mejor dicho, la amplitud lo que marca es la mitad de esa diferencia, ya que como el seno va desde un valor y luego hasta su opuesto, en el caso de que esté centrada, si no está corrida sobre los ejes, ¿sí? Que, por ejemplo, el valor mínimo sea menos 3 y que el valor máximo sea 3, implica que la amplitud, ¿sí? Sea 3, ¿sí? A pesar de que la diferencia es de 6 unidades, ¿se entiende? Es decir, si la diferencia es de 6 unidades, la amplitud es 3. Si la diferencia, por ejemplo, como en el caso de la verde es de 2 unidades, la amplitud es 1, si la diferencia es de 1 unidad, la amplitud es un medio y así. De repente, si yo pongo una amplitud mayor, por ejemplo 5 por seno de x, obviamente esta función, ¿sí? Me va a quedar representada con una onda mucho más grande. La diferencia entre menos 5 y 5 es 10, pero la amplitud es 5. Así que la primera de las conclusiones que tenemos es que justamente, ¿sí? El numerito que está multiplicando a la función, ¿sí? Se llama amplitud, ¿sí? Y lo que me dice o lo que me determina es justamente desde dónde hasta dónde va a ir la función, o mejor dicho, el ancho de la onda, ¿no es cierto? Mayor amplitud, mayor ancho de la onda. Menor amplitud, la onda es más aplastada contra el eje. Esto, por supuesto, que es exactamente igual con la función coseno, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros tomamos y igual coseno de x como referencia, ¿sí? Fíjense, sabemos que la función coseno es como una palangana, ¿no? Desde 0 hasta 2pi y después se va repitiendo. Y, por supuesto, si tomamos, por ejemplo, y igual 3 coseno de x, ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? La amplitud se agranda. Muy bien. Bueno, ahí tenemos una primera conclusión entonces para la función seno y para la función coseno. Vamos a partir ahora, ya que la tenemos en pantalla, de la función coseno de x, que es la que tenemos en verde, y vamos a ver qué ocurre cuando de repente le sumamos 1, ¿sí? Fuera del argumento, ¿sí? Bueno, claramente lo que ocurre es que cada una de las imágenes, ¿sí? Está una unidad corrida hacia arriba. Así que esto lo que marca es un desplazamiento en el eje Y, ¿no es cierto? Si fuera coseno de x más 2, se desplazaría 2 unidades hacia arriba desde la original, ¿no es cierto? Si fuera, por ejemplo, coseno de x menos 3, ¿sí? Se estaría desplazando 3 unidades hacia abajo, ¿sí? Es decir que este término independiente, digamos, lo que genera es un desplazamiento vertical en el eje Y,
¿De acuerdo? Y finalmente, otro de las variaciones que vamos a estudiar en la función, vamos a tomar de nuevo y igual coseno de x, vamos a calcular o a graficar ahora, en vez de y igual coseno de x, vamos a graficar y igual coseno de 2x, que es la que está en naranja. Como vemos, esto no nos tiene que confundir demasiado, la función coseno de x es la que está en verde. Ahora, ¿qué pasa con la función nueva? Con coseno de 2x, es decir, multipliqué por 2 el argumento, ¿sí? No multipliqué por 2 la función. Ahora la amplitud sigue siendo la misma, porque la amplitud sigue siendo 2. Lo que ocurrió acá fue que el período de la función se achicó, ¿sí? Es decir, la función antes completaba un ciclo entero desde 0 hasta 2pi. Pero si ven bien ahora, la función completa un ciclo entero en la mitad del tiempo, ¿sí? Desde 0 hasta pi. ¿Está bien? Esto, ¿sí?, es porque se duplicó el ángulo que está acá adentro. Entonces, si se duplicó el ángulo que está acá adentro, es razonable que el período se reduzca a la mitad. Es decir, que el período es como inversamente proporcional a este numerito justamente, ¿sí? Esta es otra conclusión importante, ¿sí? El período de la función, o sea, cada cuánto repite un ciclo entero, es inversamente proporcional a ese coeficiente que está ahí, al coeficiente que está dentro del argumento, ¿no? Es decir, que si yo en vez de tomar coseno de 2x hubiera tomado, por ejemplo, coseno de 3x, esto tendría un periodo todavía más chico, ¿no es cierto? ¿Se ve? En cambio, si yo hubiera tomado coseno de 1/2 x, el periodo, lógicamente, como se ve en la curva violeta, es más largo, ¿sí? Es inversamente proporcional. Es decir, si reduzco a 1/2 el coeficiente, el periodo se duplica, ¿sí? Así que ahí tenemos una tercera conclusión, que lo que nos dice es justamente que el periodo va a depender o va a cambiar de acuerdo con ese coeficiente que aparece en la X. Y por último, vamos a ver qué ocurre, ¿sí? Vamos a volver a la función seno solamente para variar. Vamos a ver qué ocurre en el caso, ¿sí?, que de repente nosotros le sumemos o le restemos algo, pero dentro del argumento. Por ejemplo, vamos a colocar seno de x más pi, por ejemplo, ¿sí? Lo que vemos, ¿sí?, es que la función parece como si se hubiera invertido, ¿sí? Pero vamos a poner más pi sobre 2 y vamos a ver que lo que ocurre no es que se invirtió, sino que la función es como que está desplazada, ¿sí? Como la función es periódica, es lo mismo pensar que se desplazó hacia un lado que se desplazó hacia el otro. Pero sería más fácil ver, ¿no?, que la función esta está desplazada desde lo verde pi sobre 2 unidades hacia atrás. Si se ve, es como que está justo la mitad de la unidad hacia atrás, ¿no es cierto? Si hubiera sido, por ejemplo, más pi sobre 3, en cambio, habríamos tenido un desplazamiento hacia la izquierda de pi sobre 3 unidades, ¿sí? Si se llega a ver. Ahora, en cambio, si hubiéramos tenido en vez de más pi sobre 3, hubiéramos tenido menos pi sobre 3, el desplazamiento era para el otro lado. Es decir, que es contrario con el signo, ¿no? O sea, si es x más algo, el desplazamiento es hacia la izquierda. Y si es x menos algo, el desplazamiento es hacia la derecha. Es decir, que la suma y resta dentro del argumento produce un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha de la función, ¿sí? En cambio, la suma o resta fuera, ¿no? Por ejemplo, acá, si fuera más 1, lo que hizo fue, además de correrlo 3 unidades hacia la derecha, pi sobre 3 unidades hacia la derecha, además lo corrió una unidad hacia arriba. Si fuera así, lo corre 3 unidades hacia arriba. Y así sucesivamente. Muy bien, entonces hemos analizado lo que ocurre con 4 de los coeficientes o con los 4 coeficientes que aparecen o que pueden aparecer en una función trigonométrica, ¿sí? Hablamos de la amplitud, que es el valor que, bueno, nosotros en la forma general lo llamamos A, ¿no es cierto? Hablamos del desplazamiento vertical con el término independiente, que es el que llamamos D. Hablamos de el período de la función, o sea, cada cuánto se repite un ciclo, que es inversamente proporcional al valor del coeficiente del argumento, que es el que llamamos C,
¿sí? Y hablamos de un desplazamiento horizontal en el eje, o sea, en el sentido del eje X, ¿no? En la dirección del eje X, mejor dicho, ¿sí? Según lo que se sume o se le reste al argumento, ¿sí? Estas son las cuatro cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar el gráfico de una función trigonométrica. Bien, vamos a hacer un ejemplo chiquitito en el pizarrón para ver cómo podemos graficar una función trigonométrica y luego algún problema de aplicación de esto para luego sí pasar a otras cuestiones que tienen que ver con trigonometría. Como para repasar un poco lo que estuvimos diciendo recién, vamos a hacer preguntas cortitas que tienen que ver con las cosas que fuimos deduciendo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si nos preguntan cuál es la amplitud, ¿sí? ¿Cuál es la amplitud de las siguientes funciones? Y por ejemplo tenemos, bueno, a ver, f1 de x es igual a 3 seno de 2x más pi. F2 de x es igual a 4 menos 1/2 coseno de x. F3 de x vamos a poner que sea 5 seno de x menos pi sobre 6 más 2. Y F4 de x vamos a poner que sea menos 3 seno de 1/2 x. 1/2 x pi. Más 1. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es la amplitud. Primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la amplitud de cada una de estas funciones? ¿Sí? Vamos a ver que la amplitud es muy sencillo de ver. En este caso, por ejemplo, la amplitud de F1 es 3, ya que es el coeficiente. La amplitud de F2, ojo, es 1/2 y además no me interesa el signo, ¿sí? La amplitud es siempre positiva, ¿sí? Así que acá la amplitud es 1/2. En F3 la amplitud es 5 y en F4 la amplitud es 3, ¿sí? Ya tenemos respondida esa pregunta, es muy sencilla. Ahora, por ejemplo, nos pueden preguntar cuál es el período de cada función. Bueno, nosotros habíamos deducido que el período, es decir, la longitud de un ciclo, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional al coeficiente que aparece dentro del argumento. Es decir, por ejemplo, el período de la función f1, f1 tiene período, es inversamente proporcional a esto, ¿sí? Pero el período original de la función es 2pi. Así que lo que tendríamos que hacer es 2pi dividido el valor que aparece acá, que en este caso es 2, ¿sí? Ya que si el período original es 2pi y hay, si yo multiplico por 2 se reduce a la mitad, lo que hago es dividir por 2, ¿sí? Es decir que de manera general lo que tendríamos que hacer para calcular el período de la función, que generalmente se abrevia con la letra tau, es hacer 2pi dividido el coeficiente c que habíamos deducido. Nosotros habíamos dicho que había una relación de proporcionalidad inversa justamente entre el período y ese coeficiente. Así que F1 tiene período pi. Eso quiere decir que cada pi unidades, ¿sí?, esta función se va a repetir todo su ciclo. F2 tiene período entonces, de acuerdo con lo que veníamos diciendo, 2pi dividido por 1, es decir, obviamente, período 2pi. El período de F3 va a ser también 2pi, ya que está dividido por 1, y el período, al igual, vamos a poner acá, al igual que F3, y F4, ¿qué período tiene? Para calcular el período de F4, lo que podemos hacer es calcular 2pi sobre el coeficiente, pero ojo porque acá el coeficiente es 1/2 pi, no es solo 1/2, 1/2 pi. 2pi dividido 1/2 pi quiere decir, es 4, es decir, quiere decir que cada 4 unidades esta función se va a repetir. Si bien no es verdad lo que voy a hacer en este gráfico, pero para que se den una idea, la idea sería la siguiente, sería que suponiendo que este gráfico comienza de 0 con alguna variación y demás, si hace esto de 0 a 4, va a ser también esto de 4 a 8. Esto quiere decir que el período, ¿sí?, es 4. Quiere decir que la longitud
donde, donde se completa todo un ciclo y luego se vuelve a repetir, ¿sí? Es de 4 unidades. Última pregunta que vamos a hacer para cada una de estas funciones es cuál es el conjunto imagen de ellas. Y para eso lo que vamos a tener en cuenta es el desplazamiento vertical, es decir, lo que me dice el numerito que llamamos D, y la amplitud. Por ejemplo, en F1, como no tenemos desplazamiento vertical y la amplitud es 3, quiere decir que la imagen de F1 es de menos 3 a 3. ¿Sí? Es decir, que esta función, acordémonos que estamos hablando de funciones seno y coseno nada más, no hablamos de tangente ni nada que se le parezca. Seno y coseno. La imagen de seno y coseno es de menos 1 a 1, en el caso de que tenga una amplitud mayor o menor, se va a modificar en función de esa misma amplitud. Ahora, con el 2 pasa algo distinto. ¿Cómo vamos a calcular la imagen de 2? Yo me voy a ayudar con un dibujito. ¿Por qué? Porque yo sé que la función coseno tiene originalmente amplitud desde menos 1 hasta 1, pero ahora como tiene amplitud multiplicada por un medio, la función coseno va a andar desde menos un medio hasta un medio, ¿sí? Pero además tenemos el efecto de esto que está sumándose acá. Es decir, que todo esto va a quedar desplazado 4 unidades hacia arriba. Es decir, que este menos un medio va a pasar a ser menos un medio más 4. Es decir, 7 medios, ¿no? Y esto va a pasar a ser un medio más 4, es decir, 9 medios. No sé si se dieron cuenta, pero lo que hice fue primero mirar la amplitud y en segundo lugar ver qué desplazamiento tiene en sentido vertical. Es decir, que la imagen de la función 2 está comprendida entre 7 medios y 9 medios. La imagen de la función 3, ¿sí? Para calcularla vamos a hacer lo mismo. Me voy a ayudar con un dibujito. Yo sé que la amplitud de esta función es desde es 5. Es decir, que esta función va a tener un gráfico comprendido entre menos 5 y 5. Pero con este más 2, lo que estamos haciendo, ¿sí? Es justamente, ¿sí? Ese más 2 lo que hace es desplazar 2 unidades hacia arriba cada cosa, ¿no? Más 2. Es decir, que este menos 5 pasaría a ser menos 3 y este 5 pasaría a ser 7. Ahí tenemos el valor más chico y el valor más grande de la función, con lo cual la imagen de la función es desde menos 3 hasta 7. Finalmente tenemos la imagen de la cuarta función, que tendríamos que pensar desde menos 3 hasta 3, ya que la amplitud es 3, ya lo habíamos dicho eso, pero después con este más 1 de desplazamiento, ¿sí? Después con ese más 1 de desplazamiento, lo que vamos a hacer es que cada valor se sume 1, ¿sí? Menos 3 más 1, es decir, desde menos 2 hasta 3 más 1, que es 4. Y ahí tenemos todos los conjuntos imágenes de cada una de las funciones. Bien, en la próxima parte de la clase vamos a mirar cómo graficar, a partir de lo que hemos aprendido, cómo graficar, por ejemplo, una función seno o coseno dada en forma arbitraria.